2 de septiembre, son las 10:05 de la mañana, con el octavo A. Ya, chiquillos, la clase de hoy vamos a recordar algunos de los temas que vimos la clase anterior. Ya comenzamos con la unidad número 2. Esta unidad tiene que ver con las células, ¿cierto? De qué estamos formados los seres vivos, es el nombre de la unidad. Y vamos a hablar, o sea, nosotros la clase anterior ya la recordamos, vimos de qué se trataba, de qué están formados los seres vivos, ¿cierto? Hablamos de algunos tipos de células, eh, eh, hicimos la diferencia entre un organismo vivo y un organismo inerte. También hablamos de la organización de los seres vivos, en donde ahí hablábamos que todos partimos de una célula, ¿ya? Todos los seres vivos de este planeta, animales, seres humanos, plantas, todos partimos de una célula. Luego esa célula se agrupa, se organiza, cumpliendo algunas funciones similares, y se forman los tejidos. Después de los tejidos, ¿cierto? ¿Alguien recuerda lo que venía cuando se organizaban varios tejidos? ¿Qué es lo que venía después? ¿Cuál era el siguiente nivel? Un órgano. Ya, después de los tejidos venían los órganos, y cuando se agrupaban varios órganos con funciones similares, se formaba Sistema. un, un sistema. ¿Qué me puede dar ejemplos de sistemas? Sistemas del cuerpo humano. Sistema respiratorio. Sistema digestivo, Digestivo, respiratorio, circulatorio, ¿cierto? Bien, y cuando se agrupan varios sistemas, conformamos Organismo. No. Sí, correcto, un organismo, lo más complejo que existe, ya formado, ¿cierto? Acuérdense de la niñita que mostraba yo en la imagen. Ella ya tiene todos sus sistemas, sus órganos, sus células, ¿cierto? Cada órgano, cada parte de su cuerpo está formado por células. Entonces, eso era lo más complejo, un organismo. Bien, eso fue lo que revisamos básicamente en la clase anterior, la organización de los seres vivos, desde una célula hasta que se forma ya un organismo. Bien, la clase de hoy día, bueno, yo en la guía número 2 que envié, les dejé una pequeña actividad en la cual ustedes tenían que buscar información acerca de algunos científicos que habían hecho aportes importantes al estudio de la célula. Ya, esto apareció en la guía número 2. Me imagino que la trabajaron, me imagino que ya leyeron acerca de eso, o por lo menos buscaron alguna información acerca de los científicos, ¿cierto? Espero que lo hayan hecho. Bueno, para comenzar vamos a ir al texto. Abran su texto, por favor, todos, en la página... Voy a compartir el texto aquí, en esta página que estoy mostrando, la 53. Por favor, todos vayan al texto en la página 53 y vamos a comenzar una breve lectura de lo que vamos a analizar hoy día. Parece que viene alguien más. No. Ya, chiquillos, comenzamos. Erwin, comienza a leer, por favor, este texto que está aquí. todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar formados por una o más células. La célula es la unidad mínima de la materia viva. Erwin, acércate un poquito más al micrófono porque no se te escucha muy bien. Vuelvo a decir lo mismo. Sí, por favor. Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar formados por una o más células. La célula es la unidad mínima de la materia viva, la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Por ello, puede constituirse por sí sola como un organismo
celular o agruparse con otras células formando un organismo pluricelular. Pluricelular. Ya tenemos organismos unicelulares y pluricelulares, pero lo más importante aquí es el concepto. La célula es la unidad mínima de la materia viva, la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. ¿Ya? Cada parte de nuestro cuerpo está formado por células. ¿Ya? Todos los órganos, recordemos la organización, todos los tejidos, los órganos están formados, parten de una célula y están formados por células. Bien, gracias Erwin. Continuamos después, ¿cierto? Ahí aparece una imagen, ¿cierto? De una célula animal, que después ya vamos a ver la diferencia porque hay dos tipos de células. Pero aquí lo importante es que este es un organismo, aquí hay un organismo unicelular, ¿ya? Y este organismo es un ser vivo, ¿ya? Como hablábamos en la clase anterior. Hacíamos la diferencia entre un organismo inerte que no tiene vida y un ser vivo. Y estas son las características. Vicente Paredes, ¿cuáles son las características de un ser vivo? ¿Qué funciones vitales cumple un ser vivo? Vicente, ¿cuáles son las funciones de un ser vivo? Que podemos decir, sí, este organismo tiene vida. ¿Por qué? Vicente. Vicente se nos quedó dormido, parece. Isidora Hernández, ¿cuáles son las funciones vitales de un ser vivo? También se nos quedó dormida la Isidora. Caret, ¿cuáles son las funciones de un ser vivo? Bruno, lo siento, el profesor, el tío Felipe me dijo que todos ustedes tenían su texto. A todos se les entregó el texto. Matías Miranda, ¿cuáles son las funciones de un ser vivo? ¿Las funciones de un ser vivo? Sí, sí. ¿Cuáles son las funciones que cumple un ser vivo? Poder respirar, Ya, respira, ¿qué más? eh, moverse, Ya. las emociones, Mm, Reproducirse, alimentarse. ya, bien. Bueno, las que están aquí, Matías y Trinidad, las que están en la página 54. Se alimenta, elimina desechos, se hidrata, tiene que beber agua, respira oxígeno y elimina desechos como el CO2, se mueve, se reproduce, etcétera. Todas esas son funciones de un ser vivo que la cumplen las células. ¿Ya? Si bien es cierto, la célula obviamente tiene organelos, porque así se llaman, organelos, organulos, que tiene dentro de su estructura, pero no tiene pulmones, no tiene boca, no tiene estómago, pero sin embargo cumple funciones de un ser vivo. ¿Ya? Y eso es lo que necesito que, por favor, no lo olviden. Después tenemos organismos pluricelulares. Aquí hace la diferencia. Los organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias, están formados por una célula. Esa es la diferencia. Unicelulares es uno, y los Y organismos... pluricelulares como muchas células. Correcto, son millones de células. Esta niñita que está saltando aquí, ¿cierto? Está formada por millones de células y también cumple funciones de un ser vivo. También se alimenta, elimina desechos, bebe agua, se hidrata, respira oxígeno, elimina dióxido de carbono, etc. Y eso es un organismo pluricelular. Bien, ya. Vamos a continuar a la parte que nos interesa esta clase. Entonces,
saquen su cuaderno de ciencias, por favor. Todos tomen su cuaderno de ciencia y anotan la fecha de hoy, que es 2 de septiembre, y el objetivo de la clase, que es el siguiente. Objetivo de la clase: conocer el aporte de diversos científicos al estudio de la célula. Ese va a ser el objetivo de la clase. Tío, ¿puedes repetir el objetivo? O tío, ¿Cómo? ¿lo puedes escribir por el chat el objetivo? Sí, lo voy a escribir. Un segundo. Conocer Tío, ¿qué? si alguien ya tiene el objetivo, tiene que volverlo a escribir. Este es el objetivo de esta clase. Tienes que volverlo a escribir. Ahí está en el chat. Voy a silenciar el micrófono, Erwin, para que no haya interferencia. Ya, entonces, el objetivo es conocer el aporte de diversos científicos al estudio, me equivoqué, al estudio de la célula. Bien. Entonces, quiero preguntar, ¿quién de ustedes ya investigó algunas, o leyó, o anotó, o respondió a la guía? Porque en la guía aparecía que ustedes tenían que colocar el nombre del científico y el aporte que hizo. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién hizo esa tarea? A ver, ya que... Sol, cuéntame, ¿sobre qué científicos investigaste tú? ¿Y qué aporte hizo al estudio de las células? Ailín Wenchur, ¿qué científico investigaste y qué aportes? Ailín. Ailín, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ya, cuéntame. ¿Cómo avanzaste tu tarea? Mi mami no me ha sacado las guías. No, pues si no son guías. No sé. Son instrucciones que tienes que Es que hacer no me desde... las ha sacado, pues. Pero desde el celular puedes verlas, el tío las envía al WhatsApp. No sé, yo no las he visto. ¿No las has visto? No. Estamos mal. Ujú. Vas a tener que empezar a preocuparte un poquito de eso, ¿ya? Ya. Valentina Turra, cuéntame, ¿qué hiciste tú? ¿Qué avanzaste? Eso no lo hice. No lo hiciste. ¿Mauricio entró a la clase? ¿Mauricio entró a la clase? No lo veo. ¿Por qué no me ha enviado ninguna solicitud? Ya, Valentina, entonces no hiciste nada. ¿Valentina Turra? No, no lo hice. Ya. Ignacia, ¿qué avanzaste de la guía? Número 2. Hice la tabla esa, pero coloqué los mismos que aparecían en el libro, porque me había entendido que eran diferentes. No eran diferentes. Lo que yo expliqué en la clase anterior era que había que profundizar un poco en la información, buscar algún otro antecedente, aparte de lo que salía en el libro, porque obviamente sí salían en el libro, pero la instrucción fue profundizar la información.
Bueno, para no seguir uno por uno, ¿hay alguien que avanzó o hizo algo con respecto a esa tarea? Chiquillos, a ver, yo quiero ser súper claro con ustedes. Eh, a ustedes se les envían eh, algunos, algunas instrucciones que deben realizar durante la semana, ¿ya? Y la idea es que las hagan. La idea es que avancen un poquito, que busquen información. Nadie les dice que estén todo el día haciendo el trabajo, pero por lo menos que se dediquen un poquito, que vean videos. Yo les dije, les recomendé que vieran videos con respecto a la teoría celular, etcétera. Así que por favor les voy a pedir que traten de avanzar eso, si no, nos vamos a demorar más en terminar esto. Ya, Tío, ¿sí? yo hice la tabla, pero parece que está mala. Porque coloqué lo mismo, ¿cómo es que se llama? Lo que sale en el libro, pero busqué más información nomás. Por eso, Fernanda, lo mismo que le dije a la Ignacia. Sí, en el texto aparecen los científicos y aparecen algunos de sus aportes. Eso está bien. Yo no he dicho que está mal. Pero lo que había que hacer, la tarea consistía en profundizar la información ya viendo algún video o buscando alguna información en alguna página de internet. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Ya. Bien, chicos. Avanzamos. Vamos a la página. Ay, ¿cuál es? 50, página 54. Irrumpiendo en las células. Los aportes de diversos científicos y el desarrollo tecnológico del microscopio fueron fundamentales para formular la teoría celular. Súper importante, chicos. Ya para que esto pudiera avanzar y pudieran tener los resultados que tuvieron estos científicos. Recuerden que estamos hablando del año 1600. ¿Ya? Esto no fue ahora la semana pasada ni el año pasado. Estamos hablando que Roberto Hooke, ya en el año 1665, comienza con este estudio de la célula, porque antiguamente no había ninguna explicación con respecto a de cómo se había originado la vida. A ver, quiero hacer alguna consulta. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo, o si ha leído algo, o si ha escuchado alguna vez, cómo se originó la vida en este planeta? ¿De dónde aparece la vida en este planeta? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta a esa pregunta? Hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando era vía mar, se creó una molécula de no me acuerdo qué, y después formó una célula y después un organismo unicelular que sería la forma más simple de vida, y ahí fue creando con la evolución animales más simples, y así hasta que llegó hasta un pez que después salió, y después hubo dinosaurios y todo eso. Sí, Trini, sí, en parte tienes razón. Sí, hubo una evolución de muchas especies y obviamente partimos de alguna molécula por ahí, de algún átomo, ¿cierto? En algún momento tiene que haber aparecido eso. Y luego apareció una célula, que es el origen de los seres vivos. Y de ahí, como tú dices, las primeras plantas a lo mejor, y los primeros seres vivos, hasta llegar a los dinosaurios. Y luego, y por último, el último que aparece en la evolución es el hombre, ¿ya? Que eso fue más o menos hace unos 10.000 años atrás, según lo que dicen los profes de historia, ¿ya? Lo último que aparece es el hombre. Pero ya, lo que dice la Trinidad es correcto. Sí, tiene razón en muchos aspectos. Pero, pero yo quiero ir un poquito más específico. Eh, ¿De dónde se origina la primera célula? ¿Qué creen ustedes? Porque en algún momento... Yo sé, yo sé, yo sé. A ver, Erwin. Es antes de los dinosaurios. De hecho, Es, es antes de los dinosaurios. de hecho es Recordemos. antes de que todas las criaturas existan. ¿Cómo, Erwin?
O sea, es antes de que todas las criaturas existentes del planeta existan. Sí, correcto. Todos partimos de una célula. Incluso los dinosaurios tienen que haber partido de una célula. Pero ¿de dónde apareció esa célula? Pues que yo sepa, la célula empezó en el mar. Ya, sí, en los mares empezaron. Se dice que en los mares empezó la vida. Sí, es correcto. Ya. Bueno, hay varias teorías en realidad. Varias teorías que dan explicación o que tratan de dar una explicación al origen de Tío, la vida. ¿Sí? tío, me dice el tío Felipe que acepta a Mauricio. Pero es que Mauricio no me envía ninguna invitación, po. O sea, perdón, ninguna solicitud. Yo también, por eso pregunté recién si alguien sabía algo de Mauricio, si había ingresado a la clase, porque no manda solicitud para unirse a la clase. Entonces no lo puedo aceptar. No tengo dónde. Cuando él me envíe la solicitud, yo lo puedo aceptar. Díganle eso, por favor. Ya, entonces, como decía, existen varias teorías que dan explicación probable al origen de la vida. Una es, por ejemplo, la generación espontánea. Otra es el creacionismo. Son teorías que a lo mejor obviamente no han visto. Otra dicen que puede haber venido desde el universo, desde el espacio. Un cometa, dicen que llegó a la Tierra y cayó a la Tierra y probablemente traía alguna molécula por ahí, algún átomo que posiblemente dio origen a la vida. El creacionismo, que obviamente es la más conocida, o por lo menos la que nosotros más sabemos, que es que hubo un ser superior, en este caso un Dios, no sabemos qué Dios, pero un ser superior que creó al hombre y a la mujer y a todo lo que existe en este planeta, que es lo que nosotros más sabemos. La generación espontánea que parte de la nada, de la vida, la vida dice que parte de la nada. Por ejemplo, que decían que vieron debajo de un tronco que salían ranitas y decían que de ese tronco podrido, o sea, de la nada, apareció la vida. O de repente de los ríos, donde habían árboles muertos, se generaban algunos animalitos y ellos decían que desde ahí había aparecido la vida. O sea, aparece y se le da el nombre de generación espontánea. Tío, pero si un árbol ya es un ser vivo, Pero es que no es- lo que veía la gente antigua era que había un tronco muerto, por ejemplo, a la orilla de un río, y veían que debajo del tronco empezaban a salir ranitas, empezaban a salir pequeños animalitos. Entonces ellos decían que desde la materia muerta, en este caso el árbol que estaba muerto, que había caído al río, desde ahí se originaba la vida. ¿Ya? Era lo que observaba la gente. Recuerden que en aquellos años, estoy hablando en el año 1500, 1600, donde no había microscopio, donde no había tecnología. Entonces el campesino lo que veía era que había caído un tronco al río, ese tronco se estaba pudriendo y desde esa pudrición aparecían gusanitos, aparecían pequeños lombrices, qué sé yo, y desde ahí veían que aparecía la vida. Entonces para ello, en su observación, era la explicación que ellos le podían dar, ¿ya? Hasta que se descubre el microscopio. O sea, no se descubre, perdón, se inventa el microscopio, ¿ya? Hansen, un científico llamado Hansen, inventa el microscopio y desde ahí ya se comienzan a ver algunos microorganismos y le empiezan a dar otra explicación al origen de la vida y a decir que todos los seres vivos están formados por células. Bien, entonces, quiero que veamos, espérenme un poquito. Espérenme un momentito. Ya, les voy a pedir por favor que este video lo miren con bastante atención. De este desarrollo tecnológico
Lo miren con que se han atención, podido porque refrendar desde aquí los vamos a grandes sacar descubrimientos información celulares. para lo que necesito que A tengan. través del tiempo, Espero que los lo puedan investigadores han ver contado con sin el problema. desarrollo tecnológico como su principal aliado en la construcción de las principales investigadores y estableceremos una línea del tiempo con los principales descubrimientos al respecto. Hay que recordar que la historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico, es como su hermano gemelo, ya que de la mano precisamente de este desarrollo tecnológico es que se han podido refrendar los grandes descubrimientos celulares. A través del tiempo, los investigadores han contado con el desarrollo tecnológico como su principal aliado en la construcción de las principales teorías científicas. Dicho esto, vamos a analizar a través de una pequeña línea del tiempo los principales acontecimientos en la elaboración de la teoría celular y descubrimiento, por supuesto. Empezamos en el año de 1590, con algo de polémica, puesto que al señor Zacharias Janssen se le atribuye la creación del microscopio con 2 lentes, aunque esto no está debidamente sustentado. Por eso dijimos con algo de polémica. Sin embargo, aquí lo más importante es que esto constituye un salto cualitativo, ya que en esa época se utilizaban los microscopios simples, o sea, con una lente, que tenían el funcionamiento parecido al de una lupa, mientras aquí ya se utilizan 2 lentes, lo cual le genera una mayor potencia y también populariza su desarrollo. Luego tenemos que en el año de 1665, el científico inglés, el genio Robert Hooke, observa en su microscopio, estudia las células del corcho. Y esto es lo que observa, fíjate, con un aumento de 20 veces. Ahí está. Células ponemos entre comillas porque lo que él ve es esto. Vamos a poner a más aumento. Ahí está. Fíjate, son como rejillas. A manera de un panal, ¿verdad? Eso que vemos ahí vendría a ser la pared celular de una célula vegetal. Pero como está muerta no hay nada. Entonces él le puso célula del latín cellulae. ¿Qué significa rejilla, celda? Por lo que había visto. Bueno, entonces acuñó por primera vez el término célula al observar las células del corcho. Tremendo aporte, sin embargo, se queda corto a lo que hizo el sabio Leeuwenhoek en el año de 1670. Él, utilizando un microscopio simple como el que vemos aquí, fíjate, logró ver no solamente células, sino también bacterias, protozoos, glóbulos rojos, como les dije, usando un microscopio de una sola lente. Fíjate el procedimiento. Él colocaba en esta puntita la muestra y luego, mediante un complicado engranaje, lograba aumentos de hasta 50 veces. Mira, ahí está. Esto es lo que llegó a ver. Células eucarióticas, él les llamaba animáculos. Y bien, por eso se le considera a Leeuwenhoek como el padre de la microbiología. Grandes aportes. Luego tenemos en el año de 1830, Theodor Schwann y Jacob Schleiden, 2 alemanes. Uno era botánico y el otro fisiólogo. Ellos establecieron los 2 primeros principios de la teoría celular. Aquí tenemos el primer principio de Schwann. Dice: todos los seres vivos está formado por células o productos secretados por células. Y el botánico Jacob Schleiden establece el segundo principio. El segundo principio dice así: la célula es la unidad básica de la organización de la vida. Bien, luego tenemos que en el año de 1831 Robert Brown, en sus estudios,
sobre la célula, fíjate que él llega un poco más lejos porque llegó a describir el núcleo celular. Luego tenemos que otro alemán, Rudolf Virchow, en el año de 1854 establece el tercer principio de la teoría celular, que dice que las células provienen tan solo de otras células preexistentes, con su famosa frase en latín omni cellula ex cellula. Toda célula procede de otra célula. Bien, ahí los tres principios de la teoría celular, hasta el año de 1858. Luego, en el año de 1860, Louis Pasteur establece que todo ser vivo procede de otro ser vivo, desterrando para siempre la teoría de la generación espontánea que decía que los seres vivos procedían de materia inorgánica, y lo hizo de una manera muy sencilla. Fíjate, en este matraz que tiene un cuello muy fino, es el cuello de cisne, donde Pasteur introdujo un caldo de cultivo que previamente estuvo calentado a una temperatura tal que no hayan sobrevivido microorganismos. Entonces también calentó esta parte del cuello para darle este doblez, de tal manera que los microorganismos que se encuentran en el medio ambiente no llegaran tan fácilmente al caldo de cultivo y se quedaran atascados en estos codos de las curvas. Y de ese modo demostró que los seres vivos procedían de otros seres vivos, ya que como tenía esta forma el tubo, no se contaminaba este caldo de cultivo y por tanto permanecía estéril. Sin embargo, él cortó por aquí y luego cuando lo dejó a la intemperie, nuevamente se contaminó el caldo de cultivo. Bien, después de Pasteur tenemos a Ernest Ruska, que en el año de 1931 logra un hito importante al crear el microscopio electrónico de transmisión, que le da un poder de hasta 1.000.000 de veces de aumento. Habíamos hablado que el desarrollo tecnológico es como el hermano gemelo del avance de la biología celular. Fíjate cómo ha avanzado la tecnología, que se logró un potente microscopio que ya no depende de la longitud de onda como de la luz, como los microscopios ópticos simples de Leeuwenhoek o compuestos de Janssen, sino que ahora tenemos un microscopio electrónico, un microscopio de transmisión, que ahora, en vez de usar la longitud de onda de la luz visible, utiliza un haz de electrones. Ya no tiene esa limitación. Y bien, finalmente, en el año de 1981, la investigadora Lynn Margulis lanza una teoría para explicar el origen de las células eucarióticas, que es la teoría de la endosimbiosis serial, que nos explica cómo se formaron las células eucarióticas a partir de inclusiones de células procarióticas, que luego de sucesivas etapas pasaron a formar parte de la célula eucariótica cumpliendo funciones especializadas. Bien, chicos, hasta aquí una presentación. Bien, chicos. Ahí está un poco lo mismo de que aparece en el texto, ya, pero ya en una línea de tiempo organizado, ¿cierto? Con distintos aportes. Vamos al texto, por favor. En el texto aparecen científicos y su correspondiente aporte. Fernanda Obreque, lee por favor el primer científico, 1665. Ya, tío. Publicó el libro Micrografía, en el que describió observaciones microscópicas que realizó. A partir de ellas acuñó el concepto de la célula. Ya, recordemos, Roberto Hooke observa en un corcho, en una lámina de corcho, celdillas, ¿ya? Y a partir del concepto de celdilla, el que mostraban ahí en el video, después aparece el concepto de célula. Ignacia, lee por favor el segundo científico.
Fue el primero en descubrir las células al observar con un microscopio muestra de agua y de líquido seminal. En ella descubrió microorganismos y espermatozoides, respectivamente. ¿Ya? Este caballero hizo bastantes aportes. Él, al observar con un microscopio, ¿se acuerdan del que mostraban ahí en la imagen? Un microscopio súper primitivo, pero él ya analizaba pequeñas muestras de agua de los charcos de la lluvia, ponía y los ponía ahí en su microscopio y observaba que habían pequeñas cositas que se movían. Él no sabía muy bien lo que era, pero veía algo. Y después en el semen de los conejos y de perros, me parece, pero de los conejos, él también observa pequeños animáculos, él le llama así, animáculos que se mueven, ¿cierto? Y él también eh, ahí descubre los espermatozoides, ¿ya? Sigamos. Ven, ahí hay una imagen en su texto de a estos animáculos y él los dibujaba. De esa forma él los veía. Obviamente estamos hablando de microscopios muy rudimentarios, muy primitivos. Trinidad, lee por favor el Matías Sladen. ¿Cuál página era? Ay, ¿cuál era? Me perdí. La 55. Tienen que estar siguiendo la lectura, chicos, en los textos. Espérame. Lo voy a proyectar. Ya, ahí está. Matías Leiden. Postuló que las plantas postuló que las plantas están formadas por células. Ya, mira qué importante aporte, Sladen. Ahí se supo que las plantas también eran seres vivos y que también estaban formadas por células. Y ahí hay un tejido celular, miren la imagen. Vean esta imagen, por favor, la que aparece aquí de color verde. Vean en la forma. ¿Qué forma tiene, Trinidad, esta estructura que estoy mostrando aquí? De celda. ¿Pero qué forma tiene? Si fuera una figura geométrica, ¿qué forma le darías tú? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Media cuadrada, media rectangular. ¿Ya? Valentina Turra, por favor, ¿puedes leer lo que dice aquí? Lo que dijo Teodoro Schwann. Valentina, ¿Qué me dijo? ¿y puedes leer, por favor, este aporte de Teodoro Schwann? Ya. Propuso que los animales estén constituidos por células. Ya. Mira, el científico anterior, Sladen, dijo que las plantas estaban formadas por células. Y este caballero, Schwann, dijo ahora que los animales están formados por células. O sea, ya tenemos que todos los seres vivos están formados por células. Fíjense. Mira, quiero que observen esta imagen de esta célula animal y esta célula vegetal. Observen las dos imágenes. Rodrigo Hernández, ¿ves alguna diferencia entre estas dos células? La que está aquí y esta. Rodrigo, ¿ves Que alguna? unas son más pequeñas que las otras. ¿Quién lo dijo eso? Isidora, ¿hay alguna diferencia entre estas dos imágenes? ¿Entre estas dos células? ¿Ves alguna diferencia?
Isidora, se nos fue la Isidora. Luis Miranda, ¿ves alguna diferencia entre esas dos células? Chicos, miren las imágenes, es tan simple lo que les estoy preguntando. Que unas son más pequeñas que las otras. Ya, sí, podría ser. Pero ¿qué otra diferencia pueden observar ahí? Que tienen distintas formas, Ya. ¿Cómo son las células animales? como circulares, Bien. ¿Y las células vegetales? rectangulares. Rectangulares. Ya quiero que por favor no olviden esto. Esto lo vamos a ver más adelante. Que las células vegetales, las que forman las plantas, tienen una forma y las células animales tienen una forma más bien redonda. Eso lo vamos a ver más adelante, por eso no lo olviden, por favor. Y por último, Virchow. Matías Miranda, ¿puedes leer lo que postuló Virchow, lo que descubrió Virchow? Estableció que toda célula proviene de otra. ¿Ya? Toda célula viene de otra anterior y así Eso es sucesivamente. como las enfermedades, ¿o no? No, no. Lo que quiere decir esto es que una célula viene de una anterior. Es como que hay una célula madre y células hijas. ¿Ya? Y así sucesivamente desde el primer organismo o ser vivo que apareció producto de una célula. Ya, estos científicos, después de haber hecho todas estas investigaciones que están aquí, llegaron a formar lo que se conoce hoy en día como la teoría celular. ¿Ya? Después de que todos estos científicos estudiaron por años, estamos hablando desde el año 1600 hasta el año 1800, incluso hasta los días de hoy, se llegó a lo que es la teoría celular. Y por más de 3 siglos se hicieron investigaciones sobre la célula y se encontró que todos los... Y les voy a pedir que vean lo siguiente. El siguiente video, y aquí ya vamos a entrar vamos a entrar ya en algo mucho más específico. Y aquí, espérenme. Tío, ¿y por qué teoría? Porque ya después de varios estudios se llegó a comprobar científicamente que era así. Eso es una teoría. No es esta. Esta es. Vean este video. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy vamos a ver lo que es el postulado de la teoría celular. La teoría celular fue una teoría muy importante en su momento cuando se definió, ya que sintetiza, recoge varios puntos en los que nos explican cómo las células son la base de la vida y cómo las funciones vitales de un organismo dependen de las células y de su correcto funcionamiento. Así que vamos a ver los 4 puntos principales de estos postulados de la teoría celular. El primer punto nos habla de la célula como unidad estructural de la vida, como la estructura más pequeña capaz de mantener la vida de forma autónoma. Esto es así porque todos los seres vivos que conocemos están formados por células. ¿Sí? No existe un solo ser vivo que no lo esté. De hecho, los virus no se consideran células. Por lo tanto, los virus no se consideran formas de vida, aunque estén muy presentes y molesten mucho y nos generen problemas. Pero no son formas de vida, porque cualquier forma de vida está formada por células. Este es el primer punto. El segundo punto
es acerca de que toda célula que existe proviene de una célula que ya existía antes. Para lo que no tenemos una respuesta mágica es ¿y entonces cuándo se formó la primera? Para eso tendríamos que ver otros vídeos relacionados con ecología. Pero en cualquier caso, no nos vamos a preguntar esto y simplemente vamos a memorizar que todas las células que conocemos se sabe que proceden de otra preexistente, aunque haya este misterio del origen de la vida. Tercer punto. Las funciones vitales de los organismos suceden dentro de la célula. La célula libera sustancias que regulan estas funciones o alrededor de ellas hay sustancias que regulan estas funciones vitales y es la propia célula la que intercambia materia y energía con el medio en el que se encuentra. Por lo tanto, se define también la célula como la unidad funcional de la vida, porque es la que cumple con sus funciones a un nivel más básico. Y por último, el cuarto punto hace referencia acerca de la célula como unidad de información genética. La célula ya contiene la información genética que regula su ciclo y su desarrollo y aún más, es la responsable de transmitir dicha información a la siguiente generación. Con lo cual, la célula se establece así como el pilar, la piedra roseta de la vida. Es la unidad estructural de la vida, la unidad funcional y la unidad genética. Así que esto es todo. Espero. Bien, chicos, eso es la teoría celular. Después de que todos estos científicos estudiaran por años cómo estaba formada, de dónde se había formado la vida, de dónde había aparecido la vida, se llega finalmente a los postulados de la teoría celular, que son como las conclusiones de todos estos científicos. Y quedan configuradas en 4 o 5 postulados. ¿Ya? Entonces, por favor, antes de terminar la clase, necesito que enciendan sus cámaras para poder verles las caritas y poder conversar algunas cositas con ustedes que tengo que contarles. En el cuaderno de ciencia, por favor, les voy a pedir que anoten lo siguiente. Debajo de lo que escribieron recién, anoten actividad. 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 Anotar. Anotar los postulados de la teoría celular. ¿Ya? Los van a anotar en una hojita ahí del cuaderno, los van a enmarcar, ¿cierto? Uno por uno, con colores, el título, teoría celular, que quede bien bonito. ¿Ya? Esa va a ser la actividad que van a hacer hoy día. ¿De dónde la van a sacar? De su texto o mirando alguno de los videos que hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, el último video que vimos se llama Postulados de la teoría celular en YouTube. ¿Ya? Eso lo pueden buscar en YouTube. Ahí aparecen los postulados de la teoría celular. Hay otros, ¿ya? Entonces, ustedes en una hojita, en 2 hojas de su cuaderno, van a anotar uno por uno los postulados, los van a enmarcar en un rectángulo de color, ¿cierto? Le van a poner el título, la teoría celular, etc. ¿Bien? Chiquillos, no lo olviden. Esto de los científicos tienen que completarme la guía número 2 que yo envié. Ahí aparece el nombre del científico y el aporte que hizo. Obviamente esto ustedes lo tienen que profundizar y acompañar con una lectura de alguna página de internet o mirando algún video, etc. ¿Ya? Los que solamente lo hicieron con lo del texto de ciencias, está bien, ¿ya? Está bien. Pero lo importante es que puedan profundizar un poquito más acerca de la información. ¿Bien? Y esa guía la guardan. Con respecto a los trabajos, hay todavía algunos que no me han enviado trabajo. Lo siento mucho, chiquillos, pero yo no sé. Estoy hablando de la culminación de la unidad 1, ¿ya? Que todavía hay algunos que no me envían los trabajos.
Dime, Ervin. ¿Consiguió mi trabajo? Sí. Ya, entonces, chiquillos, por favor, les pido que esos trabajos yo ya comencé con el proceso de evaluación de esa parte, de ese primer trabajo. Ya, chiquillos, esta es la clase de hoy. Tío, Sí, dime. ¿la actividad que mandé ahora es con nota o no? En algún momento va a ser con nota, pero por ahora busca la información. Porque ¿Correo o no? no, esto no me lo envíen al correo. No, solamente esto lo dejan en su cuaderno, buscan la información en su cuaderno, porque más adelante la vamos a utilizar. Ya. Ya. Entonces, hoy día vimos los científicos que hicieron aporte al estudio de la célula, no lo olviden, hay que profundizar y hacer la guía número 2 y anotar los postulados de la teoría celular en el cuaderno. ¿Ya? Uno por uno, enmarcados en colores, ¿cierto? Que quede bien bonito. Y eso es lo que vimos hoy. ¿Ya? Eso, chiquillos, esa fue la clase de hoy. Así que espero que les haya gustado. Y me despido. Me despido y ojalá que estén todos bien. Se cuidan y nos vemos. Chao, tío. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, tío. Chao. Chao, tío. Chao, chao. Chao. Chao, tío.